Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de robótica. Soy el maestro Camacho y comenzamos. A partir de ahorita vamos a comenzar a ver lo que es la unidad número 3 del libro base que estamos utilizando. Está interesante porque aquí ya es donde vemos cómo todo lo que vimos relacionado con las transformadas homogéneas se relaciona directamente con la manipulación de objetos mediante un brazo robótico articulado. Entonces hay dos conceptos que los que ya llevaron cinemática de mecanismos ya deben conocer. Uno de ellos se llama eslabón y el otro se llama junta. Aquí hay que hacer una nota aclaratoria. En el libro, la palabra eslabón la sustituyen por la palabra vínculo, ¿sí? Entonces, si ustedes leen el libro base, van a encontrar vínculo en vez de eslabón, que es una manera distinta de llamarle al mismo término. ¿Por qué yo utilizo eslabón y no vínculo? Porque vínculo suena como a conectar cosas y lo puedo confundir con junta. Entonces, realmente la junta es lo que se conecta y los eslabones son las piezas o los componentes. Vamos a comenzar describiendo las juntas, que también reciben el nombre de par, debido a que normalmente son dos los cuerpos o eslabones los que están conectados juntos, y menor se refiere a la cantidad de movimientos que dicha conexión es capaz de hacer sobre los cuerpos conectados. En la primera imagen tenemos una junta o un par menor de tipo angular. Lo que se hace es básicamente dos barras o dos eslabones, hacerles un barreno pasado y conectar un perno entre ellos de tal manera que solamente pueda girar uno respecto al otro, ¿sí? Asumamos que una de las dos piezas la sujeto de tal manera que no se pueda mover. Entonces la otra lo único que va a poder hacer va a ser un movimiento rotacional. ¿Sí se puede girar a 360? Normalmente, o sea, geométricamente va a ser capaz de dar vueltas completas, aunque en un brazo robótico ese movimiento normalmente está limitado a un ángulo nada más de apertura, por varios motivos. A veces el elemento que sensa la posición angular tiene un límite o un tope, y también, pues, a lo mejor no deseo que el robot o que el brazo robótico pueda dar vueltas como hacia un lado o hacia el otro. Pero geométricamente hablando, pues podría dar vueltas completas, ¿no? O sea, todo se restringe al espacio que tenga yo en el lugar físico donde coloque yo mi manipulador. Esa es la idea, ¿no? Un solo movimiento rotacional. Se le llama par menor porque la pieza, o sea, si esos dos eslabones estuvieran sueltos, en realidad tendrían 6 capacidades de movimiento en el espacio, que son 3 traslaciones y 3 rotaciones, pero al momento de conectarse juntas pierden todos esos movimientos y se queda solo con un movimiento rotacional, ¿no? Entonces, de ahí el nombre par menor, de que le reduce la cantidad de movimientos. El segundo, que es como un cilindro que tiene un saliente y que está rodeado de un anillo, ¿no? Entonces, pensemos que si el anillo está sujeto, la otra pieza en forma de cilindro puede subir y bajar a voluntad. Entonces, ahí lo que estamos restringiendo todos los giros, excepto el que sube y baja, que es una traslación, digamos, sobre el eje Z. Entonces, ahí tenemos una junta de tipo prismática. Ese es el nombre que recibe. Esas dos de arriba juntas son el 99.99% de todas las juntas que se van a presentar en un brazo antropomórfico. Muy difícilmente se van a presentar las demás, pero de todas formas las ponemos para referencia. Una de ellas es la cilíndrica, que si se dan cuenta se parece mucho a la prismática. Lo que cambia es la forma, ¿no?, del cilindro, que ahora sí es un cilindro puro normal, de tal forma que no nada más puede subir y bajar respecto al anillo, sino que también puede dar vueltas. En los pistones, por ejemplo, bueno, no todos están configurados de la misma manera, pero algunos son capaces de dar vueltas en su propio eje, que en este caso sería en el eje vertical, girar, ¿no? De esta manera, y además subir y bajar, y dichos movimientos son independientes, o sea, podría subir y bajar sin rotar, o podría rotar sin moverse hacia arriba y hacia abajo. Entonces, la junta cilíndrica ya tiene dos cualidades de movimiento. En algunos libros de cinemática de mecanismos, a cualquier junta que ya presenta dos o más movimientos, ya no se le llama par menor realmente, sino se le llama par superior, que es el concepto de semijunta, que no sé si ustedes lo recuerden por ahí.
de cinemática de mecanismos, pero bueno, el autor aquí en realidad no está haciendo diferencia entre un concepto y el otro porque no es de tanto interés. Lo que nos interesa saber más bien es de que pues, todos estos elementos que se presentan aquí son juntas, independientemente si son menores o superiores. De ahí tenemos la planar. La planar es la única distinta a las demás en el sentido de que no, las dos piezas en cuestión o los dos eslabones no se conectan por forma geométrica, sino más bien por algo que llamamos apriete de fuerza. Imaginen, por ejemplo, un automóvil con el terreno, ¿no? O sea, el auto no está sujeto al piso de manera geométrica realmente, pero tiene un peso, ¿no? Que a veces va en el orden hasta de toneladas, el cual hace relativamente difícil, no imposible, pero sí muy difícil separarlo del piso, ¿no? Eso se le considera una junta también. Entonces, lo que estamos viendo ahí en la que llama planar es eso precisamente, un objeto que por su peso propio o por fuerza que se esté aplicando sobre él, no se puede despegar de un plano. Entonces, ahí igual tiene tres movimientos. Tiene el giro, o sea, sobre su propio eje de esta manera así. Puede moverse de arriba hacia abajo o puede moverse de izquierda a derecha. Entonces tienes este que se llama planar. Ahí son tres movimientos independientes. Ahí ya tienes 3 de los 6 grados de libertad. De ahí tenemos esta de tornillo que es parecida a la cilíndrica, nada más de que el asunto es de que el cilindro pues ya tiene una rosca. Esa rosca hace que los movimientos de rotación y de traslación de hacia arriba hacia abajo estén relacionados entre sí, de tal manera que no pueda yo hacer girar la rosca sin que suba y baje a la vez, a menos ¿cómo se llama? Que se barra la rosca. Entonces, en ese caso, pues a lo mejor y sí se podría, pero asumiendo que no hay daño, la junta esta que le llama tornillo, o también su nombre, otro nombre que se le da a esto es helicoidal, em, pues no, nada más tiene un grado de libertad, aunque son dos movimientos, uno que gira y otro que se traslada, pues están relacionados uno con otro, por lo tanto se traducen a un solo movimiento real. Y de ahí la junta esférica, que esa se presenta, por ejemplo, en los juguetes, ya ven que en los brazos, precisamente, normalmente tienes así como una esfera, que es la que permite el movimiento de la articulación de los brazos y de las piernas. Es más común en los brazos. Esa articulación esférica permite tres movimientos de giro, un giro como hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Un giro que abre y cierra el brazo y otro que hace este movimiento sobre el eje del brazo. Ujú. Entonces ahí tienes igual 3 movimientos o 3 grados de libertad. Por lo cual, pues técnicamente todos los que tenían 2 y 3 movimientos distintos, pues podrías decir que no son pares menores realmente, sino superiores. Pero bueno, ahorita no nos va a importar mucho porque al final de cuentas en robótica se presentan más bien los dos primeros que sí son pares menores, los dos, tanto el rotacional como el prismático. El par menor es cuando es un movimiento, ¿no? Así es, el par menor es cuando solamente se permite un movimiento. Entonces aquí viene el otro concepto. Ya hablamos acerca de las juntas o de las articulaciones. Esa es otra manera de decirle articulación. Y de ahí tenemos los eslabones. Los eslabones son estas piezas, ¿no? Como dice ahí, cuerpos rígidos, que sirven precisamente para conectarse con otros eslabones mediante las articulaciones o las juntas, ¿sí? Y bueno, esta es la definición formal, la que aparece ahí, cuerpo rígido, que define la relación entre dos ejes de articulaciones adyacentes en un manipulador. En la figura vemos un eslabón con una forma geométrica peculiar. Se hace para que se entienda que es un modelo general. La gran mayoría de los eslabones no van a tener este ángulo de torsión que tiene el que vemos en la figura, no van a tener esta forma irregular como las que se ven en la figura, pero ahorita nos va a servir bastante para definir ciertos conceptos, o al menos dos que ya estamos viendo ahí en la figura. Uno de ellos es una longitud que vamos a llamar A y la otra es un ángulo que vamos a llamar alfa. Entonces ahí en la parte del medio de la figura podemos ver el A de I-1. Vean que el eslabón en cuestión también es el eslabón I-1
¿Por qué es el I menos 1 y no el I? Porque, bueno, después se va a conectar con otros que ya va a ser el I, el que sigue, por así decirlo. Pero en realidad no importa, ¿no? O sea, supongan ustedes que este es el eslabón número 1. Entonces eso quiere decir que esta A tiene que ser A1 también y esta alfa también debe ser A1. Entonces, ¿qué representan estas dos magnitudes, estos dos valores? Vean que cada uno de los ejes de articulación del eslabón I-1 está trazado ahí como el eje I-1 y el eje I. ¿Sí se alcanzan a ver? Bueno, vean también que estas dos líneas, aunque no son ni totalmente verticales ni totalmente horizontales, sino parecen estar inclinadas en el espacio, ¿no? O sea, tener un ángulo de inclinación, no se tocan en ningún momento, aunque las proyectáramos hasta el infinito, ¿sí? O sea, en ningún momento van a unirse entre sí. De hecho, eso es lo que uno busca en el caso de la definición de los eslabones, ¿sí? Que estos ejes no se toquen de tal manera que se pueda definir una distancia mínima entre ellos. ¿Cuál sería esa distancia? Pues ahí la vemos mediante la simbología de esta de los rectangulitos, bueno, más bien cuadraditos, ¿no? ¿Alguien sabe qué significan estos cuadraditos? Son perpendiculares. Ajá, más bien perpendiculares, sí, por ahí va el asunto, sí. ¿Qué líneas son perpendiculares? Pues la de los ejes, tanto el eje I-1 como el eje I, respecto a la línea que tiene el AI-1. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Bueno, entonces, la característica básica de esa línea A de I-1 es esa, que debe ser perpendicular tanto al eje anterior como en el siguiente. ¿Sí? Vean que independientemente de la forma que tenga el eslabón, pues dicha línea pues, siempre va a ser recta. ¿Sí? Para efectos de modelar el robot de manera cinemática, nos interesa mucho que las líneas que enlacen a las articulaciones pues sean rectas y que no tengan la misma forma que tenga el eslabón. Que ya dijimos que no va a ser algo que suceda con regularidad, que los eslabones tengan estas formas geométricas extrañas, sino al contrario, normalmente van a ser barras rectas. Por ahí los que ya tienen las piezas impresas en 3D, pues saben perfectamente que los eslabones de su brazo robótico no tienen formas así curvas como la que se ve en la imagen, sino que son rectas, ¿no? Piezas rectas. Entonces, en la mayoría de los casos, lo que va a pasar es que ese valor de A de I-1 va a pasar a través del centro del eslabón, ¿sí? Porque los ejes de igual manera no van a estar torcidos como se ven en la figura, ¿sí? Sino que van a ser paralelos completamente y además, ¿cómo se llama? No, pues sí, paralelos, van a ser paralelos en la gran mayoría de los casos, ¿no? Los dos ejes, el eje I-1 y el eje I. Eso querría decir que el ángulo que ahí marca como alfa de I-1 tendría que ser igual a 0, ¿sí? Asumiendo que los dos ejes, el eje I-1 y el I, son paralelos entre sí. Ahora, sí conocemos esta simbología de aquí, las tres rayas que aparecen aquí y acá. ¿Qué significan? ¿Nunca lo habían visto? Bueno, así como está la que indica perpendicularidad, esa simbología en la parte de abajo indica paralelismo. Dígase que la línea del eje Y y esta otra línea que aparece punteada del lado izquierdo, pues son paralelas entre sí. Es como si agarráramos la línea del eje Y y la trasladáramos a un punto donde haya una conexión entre la línea A de I-1 y el eje I-1. Los estamos colocando en ese lugar, que sería aquí. Entonces, estamos trasladando la línea del eje Y a ese punto y nos produce esa línea punteada que aparece ahí. El ángulo que forma el eje I-1 con esta línea proyectada es lo que vamos a llamar alfa. Esa alfa es el ángulo de torsión del eslabón. Y como habíamos comentado, en la mayoría de los casos, cuando los ejes son paralelos, ese ángulo de torsión va a ser cero. ¿Sí? Entonces, este es un eslabón peculiar que sí tiene una torsión y pues no es cero, tiene un valor alfa que pues, se puede medir en grados. Entonces, estos dos valores
en conjunto con otros dos que vamos a ver más adelante, forman todos los parámetros del eslabón. Ahorita ya presentamos estos primeros dos que son los que tienen que ver directamente con el eslabón. En la gran mayoría de los casos ya habíamos dicho, alfa va a ser 0 y la A va a ser la longitud del eslabón, en la mayoría de los casos. Y eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Ese es el ejemplo número 1 de varios que vamos a ver el día de hoy. Dice ahí que hay que indicar la longitud, que sería el valor A, y la torsión del eslabón, que sería el valor alfa, del eslabón que se muestra en la figura. En el libro de referencia nos muestran únicamente este dibujo que aparece del lado izquierdo, donde tenemos la vista lateral superior y posterior de la figura. Yo me di a la tarea de dibujarla en 3 dimensiones en SolidWorks, que es la figura de la derecha, que ahí estás viendo una vista no isométrica, sino una vista que se llama trimétrica. Ahora, yo estuve aquí haciendo una deducción porque resulta que en el libro, pues la solución que dan es bastante directa, es nada más textual, o sea, escribe una línea y ya da la solución. Y hace una explicación de la figura que a mi parecer no tenía mucho sentido en la forma que estábamos viendo ahí en la geometría. Porque normalmente uno cuando hace dibujo técnico o dibujo para ingeniería, pues uno está acostumbrado a ver la vista frontal donde está la lateral, perdón, la vista superior donde está la que dice lateral, la vista lateral donde dice que está la superior y la vista frontal donde dice que está la posterior. O sea, como que están mezcladas, de tal manera que si yo dibujaba utilizando la figura donde dice vista posterior, esta, como si fuera la vista frontal, estas dos estarían mal, independientemente de si elijo la de arriba como la lateral o superior, o la de abajo como la superior y como la frontal, lateral, perdón, la de arriba. Entonces, la única explicación lógica es de que esta vista de aquí sea la vista posterior. Y más o menos tiene sentido por cómo se ve la cuadrícula ahí, ¿no? O sea, hay que entender la figura. Son dos cubitos, uno de 3 por 3 pulgadas, que es el grande, el que está más cerca de nosotros, y el que está al fondo, que es de 2 por 2, cubito más chiquito. Los dos tienen un barreno pasante, ¿sí? Uno a lo vertical, o sea, de hacia arriba hacia abajo, y el otro inclinado 45 grados, que es lo que vemos ahí en la figura. Sin embargo, no es lo mismo, por ejemplo, poner el barreno vertical así, como se ve ahí, o ponerlo horizontal, también pudo haber ido horizontal, pero ahí la figura que dice B posterior, pues no habría tenido sentido porque aparece con unas líneas punteadas verticales completamente. Eso es una indicación clara, independientemente si es la vista superior, perdón, la vista frontal o la vista posterior, que el barreno del primer cubo, o del cubo más grande, tiene que ser vertical, ¿no? Eso es lo que dice la figura. Tiene que ser forzosamente vertical. Y el que a lo mejor no queda tan claro es, bueno, y el otro, o sea, el que va inclinado, tiene dos opciones. Que lo pongas así como yo lo terminé poniendo al final aquí, o que lo pongas del otro lado, ¿no? Así. Y si tú agarras esta vista como la vista frontal, creo tiene sentido decir que viene al revés de como está dibujado ahí. Y podríamos intentar dibujar la figura así. Si nosotros hacemos eso, de que ponemos el barreno pasante en la otra dirección, que como yo lo muestro ahí en la figura, sucede un problema, que estas dos vistas no pueden ser ni la frontal, ni la lateral, perdón, ni la superior de esa figura. Porque, por ejemplo, en el caso de esta de aquí, el barreno que está visible es el que está en la parte de abajo. Entonces, aunque fuera la vista lateral o la vista superior, no coincide con la figura. Y lo mismo la de arriba. La única solución es de que esto de aquí que estamos viendo no sea la vista frontal, sino al contrario, sea la vista posterior. Lo dicho de otra manera, estamos viendo desde el punto de vista del punto rojo hacia acá. Y tiene sentido porque si se dan cuenta, el recuadro más pequeño, el que mide 2 pulgadas, está marcado completamente, no está punteado. Entonces, al no estar punteado, lo que te está indicando es que se ve.
Todo lo que es punteado es lo que está interno y lo que no se ve. Aunque bueno, ahí en teoría la figura tiene un error porque está marcando como con un recuadro sólido la conexión entre los dos cubos, ¿no? Lo cual no debería ser punteada igual, porque es independientemente si es frontal o posterior, pues no se ve, está detrás, ¿no? En ambos casos. Pero bueno, omitiendo ese detalle, creo que tiene sentido decir que si está dibujado el cubo sólido, sin punteado, significa que está enfrente o que se ve. Por lo tanto, esto debe ser forzosamente la vista posterior. Y al ser la vista posterior, ahora sí encaja con el dibujo que se ve ahí, ¿no? Si tú lo ves por atrás, pues la línea o en la línea del barreno diagonal, pues se tiene que ver en el sentido en el que está en la figura. Entonces, si yo coloco estas vistas, tiene sentido. Y de hecho, así como está, es que tiene sentido la respuesta del problema. Aquí en la figura, lo que estamos viendo es un análisis, ¿no? De cómo obtener tanto el ángulo de torsión como la longitud del eslabón. Vean que estas dos líneas que aparecen en la figura de la derecha, que son azules punteadas, aunque estén torcidas una respecto a la otra, pues de todas formas conservan esta cuestión del paralelismo, ¿no? O sea, de que no se van a tocar en ningún momento. ¿Sí o no? La línea que está ahí trazada en color verde, que podrían bien considerarla un vector, representa la distancia mínima que hay entre esos dos ejes, que en realidad no importa a qué altura la coloque, siempre tendría que dar la misma. Ahí lo que tenemos es que hay perpendicularidad entre la línea verde y las dos líneas punteadas azules. Eso es lo que yo busco. Cuando suceden estas cosas va a pasar en medio del eje, ¿sí? En medio del eslabón, dígase, ¿no? Ahora, eso no necesariamente quiere decir que pase en medio de la pieza, porque si nos regresamos tantito, podemos observar claramente de la vista lateral y superior, y también de la posterior, o sea, de cualquiera de las tres vistas, que este cuadrito, que es el enlace entre los dos cubos, no está en el centro, realmente. Está un poquito más arriba y aparte no tiene una forma cuadrada, sino que es rectangular, ¿sí? Que de hecho esa es otra de las razones por las cuales la figura que se muestra ahí en trimétrica, pues es la correcta, ¿sí? Entonces, regresando aquí al dibujo, nosotros pensamos que es en medio de los cubos, ¿sí? No en medio de la figura, realmente. O sea, en medio de los cubos no es lo mismo que en medio de la conexión entre ellos, pues. Pero de todas formas equivale a la misma longitud que ya tenemos. Ese vector, ¿cuánto creen ustedes que va a medir? Bueno, ahí ya dice que 7, ¿no? Pero, ¿por qué mide 7? Esa es la pregunta. Si nosotros utilizamos la vista lateral o la superior en esta figura y colocamos las líneas, una sería aquí y otra sería acá, estamos de acuerdo que esas dos líneas atraviesan, por ejemplo, en esta que mide 2 pulgadas, atraviesa justo a la mitad. Y aquí también, 2 pulgadas atraviesa justo a la mitad. Entonces tienes 1 pulgada de un lado y otra pulgada del otro, en cada uno de los cubos, más los 5 del elemento central, 5 más 1, 7. Entonces de ahí salió. Y el ángulo de torsión va a salir de la figura en vista posterior. ¿Es posterior o frontal? Posterior. A ver, ¿cómo es la posterior? Tiene el barreno inclinado hacia la izquierda, ¿no? Ahí está inclinado hacia el otro lado, ¿no? Entonces esa es la vista frontal. Esa es la vista frontal. Sí, ahí debía haberle puesto una nota. Es la vista frontal, o sea, se parece. La única diferencia realmente es la inclinación del barreno, ¿no? Que no quiere decir que la figura cambió de forma, simplemente que la estoy viendo desde una perspectiva distinta, ¿sí? ¿Por qué es importante verla desde la perspectiva frontal? Porque resulta que el ángulo se tiene que medir en la dirección de la flecha, en este caso es la flecha verde, que aquí en la imagen entra hacia la pantalla. No sale de ella, sino que entra. Desde el eje I-1, que en este caso sería el que es vertical, hasta el eje inclinado, que es el eje Y. Entonces, si nosotros usamos la regla de la mano derecha, ¿sí? Y hacemos que apunte el vector hacia adentro de la pantalla, ¿no? Así, es hacia acá, ¿no? La flecha verde, que es la que indica el ángulo,
nos va a dar el sentido positivo de la medición. Como nosotros estamos midiendo de la línea vertical a la línea inclinada, pues los 45 grados van a ser positivos o negativos, según la regla de la mano derecha. Positivos. Si yo consideraba la otra figura, me habría salido negativo. Y si yo consideraba que esta figura, la vista que dice ahí posterior, fuera la vista frontal, nos habría dado negativo y en el libro explican que el resultado es positivo. Por lo tanto, la única forma en la que todo eso cuadre es que la figura tenga esas proyecciones, que no son las proyecciones normales. O sea, cuando tú dibujas una pieza mecánica no pones esas proyecciones en ese orden ni en esa forma. O sea, no importa cuál convención utilices, nadie utiliza la vista posterior, pues. Pero bueno, en el dibujo ahí estás. No, lo que tienes que lograr es que la línea verde, la que aparece ahí en medio, sea perpendicular a las dos líneas punteadas azules. A las dos. Eso puede producir lo que veíamos en la figura anterior, esta. Que la línea esta, aquí la línea verde está representada por el A de I-1, ni siquiera pasa por el eslabón. Es más, el eslabón tiene una forma que ni siquiera es recta, pues, y está muy por arriba, pero la línea que conecta esos dos eslabones, o bueno, esos dos ejes más bien, es la que está ahí abajo. Acá sucedió que la línea, como es una figura no tan peculiar o tan única, pues entonces pasa más cerca del centro, pero no necesariamente es el centro. O sea, no en todos los casos. No, no necesariamente en el centro del eslabón, no. Va a suceder mucho. ¿Por qué? Porque normalmente tú haces las piezas de tu manipulador para que sean simétricas. Entonces, cuando las piezas son simétricas, no va a pasar esto de que tiene un cubo más grande que el otro, o sea, tienen la misma forma tanto en la izquierda como en la derecha, o sea, si tú la proyectas hacia otro eje diferente, vas a tener una forma geométrica simétrica. Entonces, al tener mucha simetría, va a pasar que el eje este o que la línea verde, pues sí pasa en medio, pero no es obligatorio que pase en medio. Se me hace que estaba yo grabando mal. La primera parte del video va a salir con la vista del presentador en vez de esa onda. Pero bueno. Ajá. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Ándale. ¿De veras cuántos están? ¿Faltan dos? Sí, porque por ejemplo el grupo 2, sí, ustedes son de 3, ¿no? El grupo 2 vinieron todos ayer. Todos, o sea, no faltó nadie. Digo, eso es bueno porque significa que se están poniendo las pilas, ¿no? Este es el dibujito. Es el mismo dibujo que ya tienen. De hecho, se va a hacer varias veces, ¿eh? Entonces yo recomendaría, o sea, lo puedes dibujar en un lugar primero y después nada más así como que calcarlo, ¿no? Entonces fíjate que es la misma figura que la anterior con cosas añadidas. Lo primero que se añadió fue el eslabón I, que antes no estaba. Ahora tenemos un eslabón I en la parte de la derecha arriba, ¿no? Tenemos también al menos 2 o 3 líneas nuevas que también están del lado derecho. Y tenemos 2 conceptos nuevos, la D y el ángulo teta, que también están del lado derecho. Entonces, A y alfa son lo que ya habíamos definido antes. Los dos primeros parámetros del eslabón, que representa uno su longitud media y el otro representa su ángulo de torsión, alfa. Hay que entender qué representan D y teta, y para eso siempre es necesario colocar el siguiente eslabón, que en este caso se llama I. Acuérdense que por eso el anterior se llamaba I-1, porque el siguiente se va a llamar solo I, y este eslabón, a su vez, el eslabón I debe tener también una A y una alfa, ¿están de acuerdo? Así como este. Aquí solo nos interesa uno de esos dos valores, el A del eslabón siguiente, ¿sí? Que ahí está marcado con la letra AI y que tiene dos líneas marcadas de paralelismo con otra línea que está abajo punteada, ¿sí? Entonces, nosotros realmente no estamos decidiendo de manera arbitraria dónde colocar la línea AI-1 y tampoco la AI.
Estamos de acuerdo que no lo inventamos. ¿Qué condiciones dijimos debían cumplir estas dos líneas? Que fueran perpendiculares a los ejes, ¿no? Entonces, AI menos 1 ya sabemos que es perpendicular a los ejes. Y si se dan cuenta, la AI también es perpendicular al primer eje. Y bueno, el otro no se alcanza a ver, pero hay que asumir que también es perpendicular al siguiente eje de rotación, que sería el I más 1. ¿Sí o no? Por lo tanto, nunca va a coincidir, o bueno, muy pocas veces va a suceder que este punto de aquí donde cruza la línea AI con el eje Y coincida con el punto donde se intersectan el AI menos 1 con el mismo eje Y. De ahí es donde surge la distancia D. O sea, la distancia que hay sobre el eje Y desde el punto de intersección de la línea AI menos 1 hasta donde está la línea AI, esa distancia va a ser D1. Cuando vas en el sentido de la flecha, que normalmente va dirigida hacia arriba el eje Z, pues va a ser positiva, y si este punto, en vez de estar ahí, estuviera más abajo, te daría una distancia negativa, ¿sale? O sea, el signo ahí nos estaría representando si está por encima o por debajo, básicamente. Si nosotros proyectamos esta línea AI hasta el punto donde se intersecta con la anterior, que sería AI menos 1, nos da esta línea punteada que está aquí. De ahí que tenga dos líneas, que indica paralelismo entre estas dos. Ahora vean la simbología, ¿no? Que estas dos son paralelas entre sí, por eso tienen dos líneas, y estas dos son paralelas entre sí, por eso tienen tres líneas, pero entre ellas no son paralelas. ¿Sí se entiende eso? ¿No? Ok. Entonces, hay un ángulo que se forma entonces desde la proyección de la línea AI-1, que es esta otra línea punteada de aquí abajo, con la línea proyectada del AI, que es esta otra de acá. El ángulo que se forma entre ellas es el ángulo teta. Este ángulo teta es el que nosotros hemos estado usando en la unidad anterior para representar las matrices de rotación y las transformadas homogéneas. Va a representar ese mismo ángulo. Y normalmente, de hecho, si seguimos la nomenclatura estándar, que es la que vamos a ver más adelante, siempre va a ser sobre Z, ese giro, para la trama que nosotros coloquemos. ¿Sí se entiende lo que está ocurriendo ahí? Entonces, tengo 4 parámetros hasta ahora. La A, que es la longitud media del eslabón. Alfa, que es el ángulo de torsión del eslabón. D, que es la distancia entre este eslabón y el que sigue. Y teta, que es el ángulo de inclinación del eslabón siguiente respecto a este. ¿Sí se entiende? Son 4 parámetros. Los 4 parámetros en su conjunto representan a un eslabón completo. O sea, son las características de este eslabón. 2 dependen únicamente del eslabón en sí mismo, y las otras 2, que son estas nuevas, la D y la teta, dependen de la conexión que tengan con el siguiente. Entonces vean que ahí la junta, ¿de qué tipo es? La del eje Y. Pensaría que es como rotacional, ¿no? O sea, que el eslabón Y es capaz de girar en el eje Y respecto al eslabón I-1. Esto, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo que cuando el eslabón 1, el eslabón I gire respecto al eje Y, la línea AI va a girar junto con él? O sea, esta línea y por lo tanto esta otra punteada van a girar junto con el eslabón I, y que puede llegar un momento en el que este ángulo de apertura sea 0. Si esta pieza que se llama eslabón I la rotamos, eso va a provocar que la línea AI se mueva o gire respecto, o sea, junto con el eslabón I, va a girar. Al girar esta línea AI respecto al punto de rotación de aquí, o sea, este punto rojo ahí no va a cambiar nunca. Lo que va a cambiar es la orientación de la línea AI nada más. Y por lo tanto, eso va a hacer cambiar la orientación también de esta línea punteada de aquí. Donde este punto no va a cambiar, solamente va a cambiar la orientación de dicha línea punteada. Va a llegar un momento donde podría coincidir con la otra, ¿no? Con la anterior, con la de A, con la proyección de A de I-1. ¿Sí o no?
Por lo tanto, podríamos considerar que para una articulación angular, como es esta, rotacional, lo que varía es el ángulo, porque puede girar, o sea, el eslabón I puede moverse rotacionalmente. Entonces la variable va a ser I. Ahora vamos a considerar que ese eslabón no pudiera moverse de manera rotacional, pero que sí pudiera subir y bajar. O sea, que ahí donde pasa el eje I hubiera una especie de varilla larga y que el eslabón I pudiera desplazarse, perdón, a través de ella. Pero a lo mejor ese barreno que ahí aparece circular fuera un cuadrado, de tal manera que no pudiera girar. Entonces, eso convertiría en este eslabonamiento o en esta junta, ya no en rotacional, sino en prismática, porque podría deslizarse de arriba hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué pasaría si el eslabón I subiera, por ejemplo? ¿Qué pasaría con esta línea A1? Cambiaría de orientación, no, ¿verdad? Pero subiría. Se iría más para arriba sobre el eje Y o para abajo, dependiendo dónde yo mueva este eslabón Y. Y eso efectivamente alguien ya lo iba a decir por acá. Eso haría que la distancia de I se hiciera más grande o más pequeña, dependiendo qué tan cerca o tan lejos. Es como este movimiento que voy a hacer aquí. Entonces, si la articulación fuera prismática, lo que variaría sería la D. ¿Sí? Dicho de otra manera, la D y teta, una de las dos va a variar dependiendo qué tipo de movimiento se presenta en el eslabón I. Si gira, cambia teta. Si se traslada, cambia D. ¿Cuáles no van a cambiar nunca? La A y alfa, porque esas son del eslabón. Y el eslabón, según la definición que ya vimos antes, es rígido. Entonces, al ser rígido, pues no puede torcerse o cambiar de forma, pues. Eso nos lleva al siguiente tema, que es parámetros de eslabón. ¿Sí? Son los 4 que ya mencionamos. 2 dice, describen el eslabón, que es alfa y A. Y 2 describen la conexión del eslabón con el siguiente, que son D y teta. Para una junta rotacional, de esos 4 valores, hay uno que cambia, que sería el ángulo teta. A dicho ángulo le vamos a llamar variable de articulación. Y a los demás les vamos a llamar parámetros de eslabón fijos, que serían los 3 restantes, la D, la A y la alfa. Noten que alfa y A siempre van a ser parámetros de eslabón fijos, independientemente del tipo de junta que se presente. El otro tipo de junta es la prismática, su variable de articulación será la letra D, y teta, que antes fue variable, ahora ya no sería variable, sino sería un parámetro de eslabón fijo. Y estas son las dos maneras de describir un eslabón, de la forma rotacional y de la forma prismática. A ver, espérenme. ¿Qué? Eslabonamiento, así como el anterior. Ajá. Dice que ahí es el segundo eslabonamiento. Primero es el fijo. Ajá. Yo le pongo un eslabonamiento al siguiente. Entonces el segundo pasaría a ser el fijo. ¿Pasaría a ser de cuál dices, perdón? El fijo, por así decirlo. No, lo que pasa es de que cada junta, perdón, cada eslabón, porque esto no habla de qué juntas son, ¿eh? O sea, ahí dice junta rotacional y prismática, porque son las dos posibilidades, por así decirlo, que sea prismática o que sea rotacional. Cuando es rotacional, se define como muestra ahí, cuando es prismática, sí. Ahora, esto cambia dependiendo qué tipo de eslabón tengas. O sea, tú puedes tener un eslabón cuyo final tenga un eje rotacional, entonces lo definirás de esta manera. Pero el siguiente puede tener en su extremo una punta que sea prismática. Eso quiere decir que la definición de este segundo eslabón ya va a ser de este tipo. O sea, esto no quiere decir que todos los eslabones del brazo se van a definir de una misma manera. Puede pasarte que algunos sean rotacionales y algunos sean prismáticos. Eso va a depender de la forma que tenga el robot, ¿no? O sea, el brazo. ¿Qué va a suceder? Que en la gran mayoría de los casos, o sea, de ese 99%, el 90% son de puras juntas rotacionales. O, por ejemplo, no sé si alguno ha visto alguna vez un robot que no tenga una junta que no sea de rotación. Por ejemplo, el de programación de robots nada más era, todo rotaba, no eran puros ángulos.
¿Cuándo se presentan juntas prismáticas? En casos muy particulares, donde necesito un robot que tenga un brazo telescópico, por ejemplo. O sea, que entre y salga. O en... bueno, ahí el movimiento de los carros sí es traslacional realmente, pero ahí no lo podemos, o bueno, al menos yo no utilizaría los conceptos que estamos viendo aquí para representar eso. Es más fácil representarlo de una manera cartesiana. De hecho, por eso es que en vez de utilizar la forma de código que hemos utilizado en programación de robots que tenía que ver con el teach pendant, establecer el sistema de coordenadas, en vez de usar todo eso se utiliza el lenguaje G, que ustedes van a ver después en la siguiente materia, ¿no? Que la de manufactura avanzada, ¿no? Algo así. Vamos a ver este segundo ejemplo, donde tenemos dos eslabones de la misma forma, geometría, que el del ejemplo 1, pero son dos, que están conectados como se muestra ahí en la figura. Tenemos un eslabón color azul y un eslabón color verde, que convenientemente lo hice transparente para que se pudiera ver la manera en la que está conectado con el siguiente. Imaginando que el eslabón azul está fijo en el espacio, el eslabón verde solamente puede girar respecto al eslabón azul en el eje de rotación aquí. ¿Estamos de acuerdo o no? Que el eje de rotación del eslabón es aquí. O sea que esta pieza verde puede moverse hacia izquierda, derecha, de esta manera, ¿no? ¿Sí se lo imaginan? Y aquí la pregunta es, ¿cuánto vale la D? El ángulo θ no lo preguntan convenientemente. ¿Por qué? Pues porque ¿qué tipo de articulación es? ¿Rotacional o prismática? Es rotacional. ¿Y qué es lo que varía en una ¿qué es lo que varía en una articulación rotacional? El ángulo θ. Pues por eso no preguntan cuánto vale θ, porque esa es variable. Aquí la pregunta es cuánto vale D. La D no debe ser variable, debe ser constante porque el eslabonamiento es rotacional. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto vale considerando las dimensiones originales de la figura? ¿Se acuerdan cuáles eran las dimensiones de los cubos? 2, 5, 2. 2 y... bueno, los dos eran de 2 de ancho, por así decirlo. Pero de tamaño, el cuadrado, uno era de 3 por 3 y el otro era de 2 por 2. Esas dos son las que debemos tener en mente para resolver esto, porque no es muy difícil de pensar. El cubo grande, que aquí está representado por el cuadrado verde, donde está el cursor, es de 3 por 3. Y este cubo de aquí abajo es de 2 por 2. Yo ahí añadí líneas para representar los ejes de la figura. Hay 3 nada más, que bueno, tú dirás, bueno, ¿por qué son 3 si son 2 eslabones, no? Si cada eslabón tenía 2, ¿por qué son solo 3? Porque hay 2 que son coincidentes. Sí se ve, ¿no? O sea, el primero de la figura verde con el segundo de la figura azul coinciden, que es el de en medio, el que está inclinado. Bueno, el que está más inclinado, porque el de arriba también está ligeramente inclinado. Eso es por la visión, por el ángulo en el que está colocada esta figura. Sigue siendo la vista trimétrica. Nada más que aquí lo que hice fue torcer el eslabón verde para dejarlo en una posición que se entendiera esto. Entonces vean que ahí dibujamos dos líneas o dos vectores, si lo quieren ver así. Uno representa el vector AI-1, que sería el del eslabón verde, azul, perdón. Sería el del eslabón azul. Y otro que le vamos a llamar A1, que es el del eslabón verde. Son las dos líneas amarillas que aparecen ahí. ¿Sí se entiende eso? Y sí se ve que la distancia D está indicada sobre el eje común, que en este caso se va a llamar eje Y. Y es la distancia que hay desde el punto donde se toca con la línea amarilla de abajo, que es la AI, hasta la línea AI-1, que es la de abajo, con la línea AI, que es la de arriba. Esa es la distancia D. Y dice ahí que la distancia D equivale
a la longitud que hay entre los centros de ambos eslabones. Entonces, si un cúbito era de 2 pulgadas de altura y el otro de 3 pulgadas de altura, pues la mitad del 3 es 1,5 y la mitad del de 2 es 1. 1 más el 1,5 del otro, 2.5. O sea, esa distancia D es de 2.5 pulgadas, porque efectivamente, como ya habían comentado anteriormente, lo más probable era que estas líneas pasaran por el centro del eslabón. Pero no del elemento que los conecta entre ellos, sino en el centro de los cubos, que uno era de 3x3 y el otro era más chiquito, torcido, ¿no? En medio de ellos pasa la línea amarilla en ambos eslabones. Por lo tanto, es lógico pensar que la distancia entre centros sea de 2.5. La mitad de uno más la mitad del otro. 2.5. ¿Sí se entendió eso? Sí. Ok. ¿Qué tendríamos que hacer para que esa D fuera más grande? Acuérdense que es constante, no es variable en realidad. Pero ¿qué tendría que pasarle a los eslabones para que fuera más grande la D? Bueno, pero si no quiero que sea variable, nada más quiero que crezca. Cambiar las dimensiones de alguno de los dos eslabones, ¿no? O sea, hacer que ese cubito verde de 3x3 sea más grande. O el cubito más pequeño del azul también sea más grande. Y eso haría que la D creciera. No variable, solo que sea más grande. ¿Sale? Entonces se entiende la idea, ¿no? Mientras las piezas sean más delgaditas, la distancia D pues, va a ser más pequeña y puede llegar a un punto donde sea hasta despreciable, que es lo que va a ocurrir más adelante. Asignación de tramas a eslabones. En la figura tenemos el mismo dibujo que ya habíamos visto antes. El tema sigue siendo el mismo, asignación de tramas a eslabones. Con otro añadido nuevo. ¿Qué pueden ver ustedes ahí? Además de lo que ya habíamos visto antes. Tramas. Tenemos dos sistemas de coordenadas, uno que le estamos llamando I-1 y el otro que le estamos llamando I. Noten que el nombre debe concordar, ¿no? Si es el eslabón I-1, la A y la alfa son de I-1 y por supuesto la trama asociada también es la trama I-1. O sea, tengo una X I-1, una Y I-1 y una Z I-1. Y para el siguiente eslabón, que es el I, también tengo un vector XI, YI y ZI. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, aquí hay una regla que hay que observar. Vean que las dos X, ya sea la I-1 o la I nada más, viajan o están trazadas a lo largo de la línea A. Las dos. La línea A. En el caso de la XI-1, pues va sobre la línea AI-1 y la XI va sobre AI. Esa es la primera regla. La segunda regla es que el eje Z pasa por donde pasa el eje. Por ejemplo, el ZI-1 viaja a través del eje I-1 y el eje I también viaja a través la ZI también viaja a través del eje I. Si ya definí dos vectores, el X y el Z, el Y tiene que salir automáticamente de la regla de la mano derecha para formar un sistema coordenado derecho. Entonces ahí, a lo mejor como es un dibujo plano, está medio complicado de imaginarse cómo está. Quizá la forma más fácil de entender esto es ver dónde está el plano XY. ¿No? O sea, veo dónde está el plano XY. El vector Y, por ejemplo, no va como hacia nosotros, va hacia adentro de la pantalla, más o menos, ¿no? En un ángulo que tiende a ir hacia adentro. Entonces eso genera un plano XY que es un poquito, o sea, está inclinado, pero tiende a ser horizontal, y por lo tanto la Z tiene que ser normal a ese plano. Y lo mismo pasa con el otro, ¿no? Tengo un plano XY, que igual también poner la regla de la mano derecha no está tan sencillo, y la Z es normal a dicho plano. ¿Sí? Entonces, eso que acabamos de describir ahorita es la regla de Denavit-Hartenberg para la asociación de tramas
a los eslabones. Y de ahí van a salir los parámetros de los eslabones, que también es la convención de Navier-Hartenberg. Ustedes recuerdan que en el cuestionario diagnóstico se les preguntó, ¿no? Que si cuál era el método de Navier-Hartenberg para la asignación, para la resolución de la cinemática directa de un manipulador, que es un tema de cinemática de robots, ¿no? Hubo algunos que pusieron cosas parecidas, hubo algunos que pues, pusieron que no lo sabían, ¿no? Recordemos que eso no era para evaluación, entonces no importaba. De hecho, ese era el chiste, ver si sabían o no, porque hay algunos que lo investigan rápido y ponen lo que encuentran, pero eso no sirve porque yo lo que quiero ver es si saben o no realmente, pues por eso se les dice, no es de evaluación, para que si no saben, ustedes sean honestos y pues no, pues la verdad es que no, nunca en mi vida había escuchado el nombre de estas dos personas, ¿no? Pero sí, esta es la convención de Navier-Hartenberg para la asociación de tramas y la obtención de los parámetros de vínculo o de eslabón. Entonces, ¿qué es lo que habrían tenido que responder? Pues que la convención de Navier-Hartenberg es una manera en la cual yo voy a asignar tramas a los eslabones de un manipulador, en las cuales el eje X tiene que coincidir con el primer parámetro de eslabón, que le llamamos la longitud, dígase A, y el segundo eje, que sería la Z, coincide con el eje de la articulación, de la cual se obtienen los 4 parámetros, alfa, A, D y teta. Esa es la convención de Navier-Hartenberg, así a grandes rasgos. Ahorita vamos a ver una parte escrita donde se define con exactitud qué es cada cosa. Y estas son las definiciones de los parámetros del eslabón, pero ya diciendo cuánto valen matemáticamente respecto a las tramas ya asignadas, que no es lo mismo que el anterior, porque en el anterior las tramas no existían, ¿sí? Pero como ya están colocadas aquí las tramas, ya podemos definir cuánto vale A, cuánto vale alfa, cuánto vale D y cuánto vale teta respecto al mismo eslabón, que aquí le estamos llamando eslabón I, ¿sí? Entonces fíjense lo que dice ahí, que el eslabón, perdón, lo que dice ahí es que el parámetro A para el eslabón I es igual a la distancia que hay desde ZI, que es la Z de ese mismo parámetro o de ese mismo eslabón, hasta el ZI más 1, o sea, el siguiente, medida sobre X. Ahí en la figura no tenemos una representación visual exacta de eso, pero sí tenemos la del eslabón anterior, que es el de I-1. Entonces, considerando el eslabón I-1, sería la distancia que hay desde ZI-1 hasta ZI medida sobre XI-1, que equivale básicamente a la distancia que hay desde este eje hasta este eje, dice ahí medida sobre X. Y sí, ¿no? Esa es la longitud A. Que ya dijimos, en la imagen está representada no del eslabón I, sino del eslabón I-1, y es por eso que todos los números están recorridos una unidad hacia abajo, ¿no? Pero es la misma representación. Ahí te está hablando no del eslabón I-1, sino del siguiente, que también debe tener un eslabón que continúa. Entonces, esa es la definición de AI, que es este valor de acá. Después dice que el ángulo alfa I es el ángulo que se forma entre ZI y el ZI más 1, medida también sobre XI. O sea, dígase, las dos se miden sobre X, si se dan cuenta. Y las dos representan distancias y ángulos, ¿sí? Eso quiere decir que el eje Z y el eje ZI más 1 son colineales, están alineados, por así decirlo, pero no son completamente paralelos, por lo tanto tienen una distancia y tienen un ángulo medible. Ese ángulo es, por supuesto, el que ya habíamos hablado acá, y nosotros podemos entenderlo fácilmente porque resulta que el eje Y está alineado con ZI. Si nosotros trasladamos ZI a este punto, nos da un vector que apunta en la misma dirección, ¿no? O sea, este de aquí, la línea punteada. De aquí para arriba, por ejemplo. Y por supuesto, el ZI-1, pues ya ahí está proyectada. Entonces, el ángulo que hay entre ellos dos, medida desde el eje X, o sea, el eje de rotación sería el X,
te da precisamente el ángulo alfa, que es lo que dice acá. Entonces, A y alfa están representados desde el punto de vista de la trama actual con la trama siguiente, porque tienen la I más 1. Y las anteriores, o las que siguen más bien, D y teta, no se refieren a la trama siguiente, sino a la trama anterior. Desde dice ahí x i menos 1 hasta xi, medida sobre zi, y en el caso del ángulo sería también desde xi menos 1 hasta xi, también medida sobre z. Se dan cuenta ahí lo que cambió es de que ya no se mide de x, sino se mide respecto a z, y que es el vector anterior, ya no el siguiente. Y eso sí los vemos en la figura representados de manera directa. Tenemos el eje xi menos 1, que es este de aquí, y tenemos el eje xy, que es este otro de acá. Dice, la distancia que hay entre ellos medida sobre z, que sería este eje de aquí, pues es la d. Y en el caso de teta, pues es parecido. El ángulo que hay entre el eje x y menos 1, que es este de acá, y el eje x, pues es este ángulo de apertura, medida sobre z, porque z es el ángulo, es el eje en el cual varía, ¿no? O sea, el eje de rotación sería z. A mí en lo particular me gusta más esta forma de verlo, porque así me queda, creo, más claro. Pensar que A y alfa las voy a medir sobre X y que D y teta las voy a medir sobre Z. Y esa es una regla bien importante a la hora de establecer los parámetros de Navier-Hartenberg del manipulador que sea, ¿sí? Y este es el procedimiento general para asignar tramas a eslabones. Si la pregunta de la evaluación diagnóstica fuera explique cuál es el procedimiento de asignación de tramas según el método de Navier-Hartenberg, la respuesta tendría que ser esta. O sea, esto es lo que hay que hacer, pues. Ahora, es más texto que lo que en realidad es. O sea, ya cuando la aplicas en la realidad. Es en realidad muy sencilla de usar. Pero aquí queremos establecer textualmente la base o el fundamento. Entonces, primer paso. Yo lo puse en 3 pasos. El libro te pone cada uno de estos incisos A, B, C y D como paso aparte. O sea, ahí te maneja en vez de 3, pues, ¿qué? 7 pasos. Pero es que estos que aparecen aquí con incisos se repiten n veces hasta que completas todos los ejes intermedios de la articulación. Y los únicos que no se repiten son los últimos 2. Entonces, por eso preferí ponerlos así, como que en realidad son 3 pasos nada más, pero el paso 1 es el más largo porque es el que depende de la cantidad de articulaciones que tiene mi manipulador. Los últimos 2 son para asignar la trama inicial y la trama final. ¿Por qué la trama inicial y la trama final no siguen la regla que vimos anteriormente? Porque si vemos en nuestra misma redacción que hicimos, para poder establecer los parámetros del eslabón, se necesita que haya una trama anterior y una trama siguiente. Pero, por ejemplo, el efector final no tiene una trama siguiente. Y el de la base no tiene una trama anterior. Entonces, no puedo definir de la misma manera los parámetros del eslabón como lo había hecho al principio. Porque son los últimos de la cadena, por así decirlo, el inicio y el final. Entonces, el inicio y el final se asignan siguiendo estas reglas que están ahí escritas. Entonces, primer paso, que es lo que de hecho hemos estado haciendo desde el inicio que empezamos la clase, identificar los ejes de la articulación, que son las líneas azules punteadas que hemos estado poniendo en todas las figuras, ¿no? Luego dice que por cada par de ejes de articulación adyacentes, eso quiere decir que es una y la que le sigue, o las que conforman un par de eslabones conectados, 1 o A, identificar la perpendicular entre ellos, o el punto de intersección, que vendría a ser la A, ¿no? Después, asignar Z sobre cada eje de articulación, asignar X a través de la perpendicular, o sea, sobre A, y ya una vez que hice eso, asignar la Y para completar el sistema coordenado derecho. En muchos casos va a pasar que la Y no la van a escribir siquiera, solamente van a escribir la X y la Z, porque son en las
las que en realidad tienen una significancia desde el punto de vista de David Hartenberg. Si se dieron cuenta, la Y nunca pintó para nada, ¿no? O sea, sobre Y no se proyectó nada. Todas las distancias de A, alfa, D y teta se midieron ya sea sobre X o sobre Z, nunca sobre Y. No quiere decir que es sobre el eje, ¿no? O sea, quiere decir que está ahí presente, pero no lo vamos a utilizar. Al menos no de forma directa. Y puede ocurrir lo que dice ahí, que si hay ejes en común, o sea que si los dos ejes adyacentes son colineales, entonces tengo que poner un plano y de ahí asignar una normal a dicho plano. Normal al plano es de que, por ejemplo, si tenemos la pantalla, una flecha que apunte hacia afuera de la pantalla o hacia adentro de la pantalla sería la normal a dicho plano. En el caso de la trama 0 dice que debe coincidir con la primera, o sea, con la trama 1, en el momento en el que la primera variable de articulación sea 0. Piensen en una base que gira al inicio. Si se coloca en ángulo igual a teta 0 grados, entonces la trama 0, o sea, la trama inicial y la trama 1, deben coincidir. O sea, X, Y y Z apuntan hacia el mismo lado, las tres. Y en el caso de la N, lo único que hay que hacer es que el origen del sistema o de la trama N y la dirección de X sean tales que hagan que la mayoría de los parámetros de eslabón sean 0. De hecho, eso va a pasar que normalmente voy a buscar que solamente haya un parámetro de los 4 que sea un valor numérico, ya sea fijo o variable, pero que los demás sean 0. Piensen, por ejemplo, en el final de un brazo articulado, ¿no? Que tiene una pinza en el extremo, que pues hay una longitud entre el punto donde está la última articulación y la punta de la pinza. Entonces ahí lo que hay que hacer es de que en la punta de la pinza debe haber un sistema coordenado donde su X apunte en la misma dirección que la X anterior, de tal forma que el ángulo alfa sea 0 y que lo único que varíe sea la longitud A. Entonces eso va a hacer que la mayoría de los parámetros sean 0. Algo que creo que no comentamos fue que el hecho de que el eje Z esté asignado sobre los ejes de articulación va a provocar que la única de las tres matrices de rotación que ya conocimos en la unidad pasada que se va a usar, pues va a ser la de Z. Solo se va a usar la de Z. O sea, no va a importar hacia dónde esté inclinado el eje, o sea, en qué posición se encuentre, siempre va a ser Z, porque la trama va a estar colocada en la posición exacta para que siempre sea sobre Z el giro. Es por eso que cuando el libro empezó a explicar las rotaciones, las primeras que puso sobre qué eje eran, sobre el de Z, porque es el que se usa. Entonces, luego la pregunta es esa, ¿no? De que cuál de las tres matrices de rotación de esas que vimos, la de Z, X y Y, es la más importante. Pues la de Z, ¿no? Porque es la que por convención de David Hartenberg se utiliza. Bueno, este se llama ejemplo 3, pero bueno, o sea, se llama ejemplo 3 porque viene de las anteriores, ¿no? Dice ahí, en la figura se muestra un brazo planar de 3 vínculos o de 3 eslabones. Recordemos que nosotros estamos usando la definición de eslabón, conocido como mecanismo 3R o RRR o 3R. O sea, nadie le dice RRR. O sea, es 3R. Como mecanismo 3R. 3R porque tiene 3 rotaciones. Hay que asignar a dicho mecanismo los eslabones, las tramas correspondientes a los eslabones y encontrar los parámetros de David Hartenberg, que va a ser una tablita donde vamos a escribir los valores. Aquí ya estamos viendo en realidad una representación del lado derecho del brazo robótico. Aquí lo que hay que entender es de que, por ejemplo, cada cilindro representa un eje de rotación. La línea que conecta los cilindros, que en este caso son como en forma de L, representan la longitud del brazo. Por ejemplo, esta de aquí representa a L1, esta otra de acá representa a L2 y la última representa la longitud de L3. ¿Sí? Cuando se mueve o cuando gira más bien este cilindro, pues gira con todo y lo que venga después de él, o sea, con todos los elementos. Cuando gira este otro elemento, que es el θ2, va a girar con los elementos que le siguen
y este último gira solamente con la palanca, ¿no? Con la pinza. Y esto de aquí es la simbología de referencia, o del eje fijo, o lo que no se mueve, o la tierra, ¿no? Como le llaman. Hay dos simbologías, tendrías esta y esta otra de acá. Que esta ya la utilizamos en cinemática de mecanismos, me parece. Y de hecho en cinemática los mecanismos eran similares al que vemos aquí en la figura. La única diferencia aquí es de que este sería un mecanismo abierto, una cadena cinemática abierta, porque no regresa al punto donde inició, ¿sí? Por lo tanto, pues ya no la puedo analizar como la habíamos hecho anteriormente, sino ahora tengo que hacerlo mediante matrices y todos los sistemas de cinemática de robots que vamos a ver más adelante. Pero ahorita lo que vamos a hacer es básicamente plantear el problema y obtener los parámetros de vínculo o los parámetros de eslabón. Ahí lo importante es ver las longitudes L y los ángulos θ. Como son puras articulaciones de tipo rotacional, lo variable va a ser precisamente ese valor θ. Y ahí dice una cosa, que es un mecanismo planar. Eso quiere decir que cada uno de estos vínculos o eslabones no van a estar como superpuestos, bueno, uno encima del otro, sino que van a estar mezclados en el mismo plano. Eso va a querer decir que todas las Ds van a ser igual a 0. Eso quizá no sea lo más correcto desde el punto de vista físico, porque en realidad sería imposible, ¿no? Conectar un brazo articulado donde los eslabones se entrecruzaran, ¿verdad? No, eso no puede ser, o está uno encima del otro, como empalmados, ¿no? Pero siempre va a haber, por más delgados que sean, va a haber una distancia entre ellos. Pero bueno, aquí vamos a considerar que esa cantidad es tan pequeña que es despreciable. Aquí en la figura vemos del lado izquierdo la misma imagen que ya estaba y del lado derecho estamos viendo ese mismo dibujo, pero ya con las tramas asignadas, siguiendo las reglas que ya habíamos escrito antes. Si seguimos el dibujo, bueno, más bien, si seguimos las instrucciones que nos dieron, la primera trama que asignaríamos aquí no sería la trama 0, sino la 1. La trama 1. Noten que el eje Z no está dibujado aquí, pero son todos los que salen de la pantalla. En todos los casos, en Z0, Z1, Z2 y Z3. Salen de la pantalla. Por eso no están dibujados, porque es un mecanismo planar. Y las X van en la dirección del eslabón o de la longitud principal del eslabón. Acuérdense que estos son eslabones ya más tradicionales de un robot, que son rectos y con ejes colineales, ¿no? Y paralelos en este caso. Entonces, pues es lógico que X1 vaya en la dirección apuntando hacia el punto de la segunda articulación y que X2 apunte hacia la tercera articulación y que X3 apunte hacia donde apunte la pinza. Y creo que no hay mucho que decir al respecto, ¿no? O sea, es básicamente pues, lo que decía. O sea, todo eso que decía la redacción de David Hartenberg, pues es esto que estamos viendo en la imagen. Cómo se asignan. Y la Y completa el sistema coordenado derecho, asumiendo que todas las zetas apuntan hacia afuera de la pantalla. Pues sí, es una vista más bien como lateral, pero donde el sistema de coordenadas XY no lo estás poniendo la XY como la base, pues como el piso, sino en la posición lateral. Y de esa figurita podríamos extraer ya los parámetros de vínculo, muy sencillo, creo yo. Recordemos, A y alfa, ¿sobre qué se medían? A y alfa sobre X y D y teta sobre Z. Eso es lo que hay que tomar en cuenta para la siguiente. Ahí creo que ya le puedo cambiar, a ver. Sí, porque las figuras ahí son las mismas. Los parámetros de David Hartenberg son los que se ven en la tabla. Todas las alfas fueron 0. ¿Por qué? Porque ninguna de estas tramas realmente está rotando sobre X. No están rotando en X. ¿Cómo sé que no están rotando en X? Pues todas las zetas apuntan hacia la misma dirección. Si rotaran sobre X, habría alguna Z que ya se vería. Porque, exacto, estarían
torcidas. Eso es lo que representa alfa en este caso, una torsión del sistema de coordenadas respecto al eje respecto al eje X. Nada más. Ninguno rota respecto a X. Cero todas. ¿Cuándo va a pasar que alfa sí tenga valores? Cuando los ejes de rotación ya dejen de ser colineales, como los que se ven aquí, o paralelos, si los quieren, no, más bien deben dejar de ser paralelos. O sea, sí mantienen la colinealidad, pero no el paralelismo. Dice, ¿cómo puede pasar eso? Pues si tengo un eje de rotación en X, que es vertical, y tengo un eje de rotación horizontal, las líneas no se tocan, son, son perpendiculares entre sí, o sea, ya no son paralelas, pero hay colinealidad entre ellas, ¿no? Porque nunca se tocan. Por lo tanto, hay una distancia, pero ya están giradas. Por lo tanto, la Z de una trama va a apuntar en una dirección y en la siguiente trama la Z va a apuntar hacia otro lado. Cuando sucede eso de que Z de una trama y Z de la siguiente trama apuntan a lugares distintos, ahí lo que está ocurriendo es una rotación sobre X. Por lo tanto, alfa ya valdría algo, que es lo que va a ocurrir en el siguiente ejemplo. En este no. Todas las zetas apuntan al mismo lado. Las alfas son 0. También las Ds son 0, y eso ya lo habíamos comentado anteriormente, porque estamos considerando que es planar el mecanismo, que habita exactamente en el mismo plano y que estos eslabones, su grosor, por así decirlo, pues es infinitesimalmente pequeño, como si fueran hojas de papel. La distancia entre ellas en el grosor es tan pequeño que en realidad no vale la pena si quiere escribir cuánto mide, pues vale ser. Es despreciable la cantidad. Eso obviamente no sería como algo cercano a la realidad, ¿estamos de acuerdo? O sea, en la realidad, pues vas a tener un eslabón aquí con un grosor y otro eslabón a un costado con otro grosor y por lo tanto ahí va a haber una D. Pero en este caso no. ¿Cuáles son las únicas que sí tienen valores? La A y el ángulo teta. Porque estas dos son las que se miden respecto a quién, o bueno, al menos la A se mide respecto a quién. Es una longitud que se mide respecto a X, la A, X. Acuérdense que las primeras dos son respecto a X y estas dos son respecto a Z. Teta, por lo tanto, es respecto a quién. Z, que es el eje que sale de la pantalla. Tiene sentido pensar que, por ejemplo, para el eje o para la trama 1, el ángulo de rotación o la teta o el ángulo teta sea teta 1, que es el que vemos en la figura de la izquierda o en la figura del medio, ¿no? Porque es el ángulo de inclinación entre X1 y X0 medida desde Z. Ahí donde está el punto rojo es el eje Z. Y habíamos dicho, según la definición, que era la medición de X y menos 1, que en este caso es X0, hasta XY, que en este caso es X1, o sea, desde 0 a 1, alrededor de Z. ¿Sí se entiende? O sea, es este ángulo. Y por lo tanto, pues es teta 1. Y los demás se definen exactamente igual. Teta 2, por ejemplo, se coloca en el I2 porque es el ángulo que hay sobre este eje de rotación que está ahí en color rojo, o si no lo ven ahí, pues es acá, de X1, que es una línea que va así, hasta X2, que es este ángulo. Y así teta 3, lo mismo, pero con X2 y X3 respecto a Z3. Ya nada más faltaría explicar las A, ¿no? Las A ya habían dicho hace rato, se miden sobre X, pero es la I menos 1 la que se coloca, no la I, porque uno podría pensar, bueno, entonces, ¿por qué no aquí en el primero es L1, L2 y L3? Porque se mide respecto al anterior, entonces de 1 a 0, que es este punto, no hay un desplazamiento en X, porque si se dan cuenta X1 y X0 coinciden, ¿no?
Entonces no hay un desplazamiento, entonces, pues 0. En el caso de 2, ahí sí hay un desplazamiento, porque desde este punto de origen a este otro, pues hay una longitud. ¿A cuánto vale? O sea, a L, porque se mide desde X1, que es la X anterior. ¿Sí se entiende eso? Y lo mismo con la siguiente, X2 a X3 es L2, la distancia que se mide sobre X2, el anterior, L2. Y tú dirás, bueno, ¿y qué le pasó a L3? Desapareció. ¿Qué pasaría si quiero representar L3? Tengo que agregar una trama adicional. ¿Dónde? ¿Dónde pondrían una trama adicional? Aquí. ¿Para dónde harían que apunte la X? Que esa es la cuestión que decía de David Hartenberg, de cómo agregar el último eslabón. Decía que el origen y que la X apuntaran en un sentido de tal manera que la mayoría de los parámetros se hicieran 0. Eso decía. ¿Para dónde harían que apuntara la X4? Que sería la última X. Igual que X3, ¿no? Para que no rote, o sea, para que no cambie teta, bueno, D no cambiaba nunca, ni alfa, pero también para que teta sea 0, tiene que apuntar en la misma dirección de X3. Exacto, y Y4 pues también va a apuntar en la misma dirección que Y3, nada más que movida. ¿Cuánta longitud se va a mover? L3. Y es ahí donde tú puedes agregar, si agregas esa cuarta trama en la punta del efector final, tendrías que agregar una fila 4 y sería 0 en alfa, L3 en D, en A, perdón, 0 en D y 0 en teta. ¿Sí se entiende eso? Esa última trama recibe un nombre especial que lo vamos a ver más adelante, que es la trama T. T de herramienta. Trama tool. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos de programación de robots? Sabía que las coordenadas de la herramienta, que las coordenadas de la pieza de trabajo, que las coordenadas globales, etcétera, ahí va empezando a tomar forma, ¿no? Entonces, esa trama 4 o ese sistema 4 sería la trama T, la que le llamamos trama de la herramienta. Ajá, son las coordenadas de la herramienta, porque ya le estoy añadiendo la longitud del último brazo, que es el dato que le hace falta a mis parámetros de David Hartenberg, que están puestos en la tabla y que son las que ofrece el autor. O sea, aquí el autor se está saltando, pues, la inclusión del L3. Entonces, ahí donde está el punto rojo, pongo un sistema extra, X4, Y4, y añado mi fila. ¿Sí se entiende? Ok. Y pues yo creo que ya la vamos a dejar ahí porque ya casi es la hora. El otro no nos dará tiempo de explicarlo bien, al menos para que lo entiendan. Me imagino yo que se los voy a grabar porque sí me interesa ya avanzar más la siguiente clase. Entonces, el último pedacito del video, pues sí lo tendrán que ver, ¿no? Vamos a ver un par de ejemplos más para completar lo que se vio la clase pasada. El primero de ellos, que es el ejemplo número 4, es el robot o el brazo antropomórfico que se ve aquí en la figura. La diferencia respecto al anterior es de que aparte de que ya estamos en 3 dimensiones, tenemos una articulación que estamos llamando 2, que ya no es rotacional, sino que es una articulación de tipo prismática, o sea, la pinza donde se encuentra el efector final puede moverse de izquierda a derecha, además de girar según la articulación 1 en el eje vertical y según la articulación 3 en el eje de la pinza. Eso lo estamos viendo en el diagrama que vemos a la derecha, donde tenemos un eje de rotación que está adherido a la base o a la bancada. De ahí tenemos estos puntitos que indican una perpendicularidad respecto a este punto. Este es el símbolo de la articulación prismática. Por acá tenemos una tercera articulación que también es rotacional y de ahí la pinza. Esa es la simbología de este mecanismo. Se le llama RPR. Aquí vemos las tramas asignadas siguiendo las reglas de David Hartenberg que ya vimos en el video de la clase. Noten que los ejes coordenados, en este caso las zetas, la primer Z1 está orientada respecto a la articulación número 1, la Z2 está orientada respecto al movimiento traslacional que tiene el eje número 2 o la articulación 2,
Y el eje Z3 también tiene la orientación del último giro. A diferencia del ejemplo anterior, aquí ya no tenemos los tres ejes de rotación, o bueno, que en el caso anterior eran de rotación los tres, en la misma dirección, sino que aquí tenemos uno que se dirige hacia arriba y los otros dos cambian de orientación. Eso quiere decir que entre la trama número 1 y la trama número 2 va a haber una rotación, además de sobre el eje Z, que es el ángulo que varía de la articulación 1, también vamos a tener un ángulo de torsión alfa que está representado en un giro respecto al eje X. Dígase que el eje X1 y eje X2 son paralelos entre sí, pero uno está rotado respecto al otro una cantidad de grados. En este caso van a ser 90 grados. Vamos a ver en la siguiente diapositiva en qué consisten los parámetros de Navier-Hartenberg para este manipulador. Aquí en la tablita podemos ver precisamente esos valores. Las A, si se dan cuenta, siguen siendo 0 todas, porque en realidad no estamos considerando los desplazamientos lineales a través del eje X, sino sobre el eje Z, que por acá se presentan dos de ellos. Pero vamos a explicar este ángulo de torsión, que me parece es el más importante de todos estos datos. Vean que está relacionado con la trama número 2, que es la que está aquí dibujada. Noten también que no en todos los casos escribimos o dibujamos la dirección de la Y para no confundir el dibujo. Pero lo que sí podemos ver es que Z1 y Z2 no tienen exactamente la misma orientación. Siguiendo la regla de la mano derecha, estamos inclinando o haciendo girar al sistema 2 respecto al sistema 1 90 grados, ¿sí? Y es por eso que para dicha trama se coloca 90 aquí. Las otras dos llevan 0 porque no están giradas o rotadas respecto a la trama anterior. Ejemplo, la trama 1, que es esta de aquí, está en la misma orientación que la trama original 0 cuando el ángulo de giro de Z1 sea 0 grados, que sería el ángulo θ1 que está escrito de este lado. Entonces, si θ1 es igual a 0, la trama 1 y la trama 0 están completamente una encima de la otra, o sea, de tal manera que esta X1 también es X0, esta Z1 también es Z0 y esta Y1 también es Y0. Entonces, para el primer elemento creo es muy lógico ver estos valores, que tendrías la alfa y A ceros, la D0, porque estamos exactamente en el mismo punto, no nos estamos trasladando en X ni en Z, y el ángulo es el variable. Para el segundo ya explicamos la rotación de alfa igual a 90 grados. Es un giro respecto al eje X, o sea, el eje X1 y el eje X2, si lo roto 90 grados, en el sentido de las manecillas del reloj, vamos a tener que esta Z1 se va a inclinar conforme va esta flecha de aquí para acá. De ahí, virtualmente tenemos un desplazamiento desde este punto hasta este otro punto, el cual se está dando desde el punto de vista de Z2, que es este eje de aquí. Es por eso que esa distancia que estamos llamando D2 se escribe en donde va la DI, la cual va a ser la variable de interés en nuestro caso, porque cuando el efector final cambie de posición, o sea, se traslade a través de ese cilindro que tenemos ahí, lo que va a pasar es que esta D2 va a crecer. Por lo tanto, esta es nuestra segunda variable de articulación para la trama número 2. Y para la trama número 3 tenemos un desplazamiento, si se dan cuenta, igual sobre el eje Z, el cual estamos llamando L2, aquí está escrito. Como la trama 3 y la trama 2 nada más están desplazadas una respecto a la otra y no están girando tampoco, entonces al menos no están girando en X, apuntan la Z hacia la misma dirección. Es por eso que el ángulo de torsión es 0 y el desplazamiento A también es 0. ¿Por qué el desplazamiento A es 0 si normalmente nosotros decíamos que era la longitud del eslabón? Porque en este caso particular, esta L2 no se está viendo desde el punto de vista de X, sino sobre el punto de vista de Z, y es por eso que se está colocando de este lado. Es constante debido a que la articulación o el punto que se está desplazando de izquierda a derecha es el que está ahorita seleccionado aquí y no este de acá. Entonces, cuando el punto de origen de la trama 2 se mueve de izquierda a derecha, el origen de la trama 3 se desplaza de izquierda a derecha en la misma cantidad y es por eso que esta L2 va a ser constante.
Variables tendremos una última que vamos a llamar teta 3, que involucra la capacidad del eje final o del efector final de hacer una rotación, que es lo que habíamos visto como el eje de articulación número 3, que es una rotación igual. Entonces, esta teta 3 representa el giro de la pinza respecto a su brazo o al brazo donde está montado. Y básicamente estos serían los parámetros de Navitt-Hartenberg para el ejemplo número 4. Por último, vamos a ver este otro brazo antropomórfico, el cual tiene igual 3 eslabones de movimiento y puros ejes rotacionales. Sin embargo, los ejes de rotación no se encuentran sobre el mismo eje. De hecho, hay dos que sí son paralelos entre sí, pero hay un tercero que es perpendicular a los segundos dos. A este mecanismo también se le llama 3R porque también tenemos, como en el primerito que vimos en la clase, también tenemos 3 rotaciones. La simbología está descrita de este lado, aquí también vemos la referencia, la primera rotación, el eslabón que está conectado con este elemento, un paralelismo entre estos dos cilindros adicionales que significan los giros y la pinza al final. Aquí lo que vamos a hacer es no necesariamente encontrar todos los parámetros de Navitt-Hartenberg, solamente nos van a interesar los de las primeras tramas, o de las tramas 1 y 2, la 3 no nos va a interesar tanto. Aquí vamos a demostrar que la representación de Navitt-Hartenberg sigue las reglas que ya habíamos visto en la parte escrita, sin embargo, no son únicas o la solución que vamos a dar no va a ser única, dado que nosotros estamos indicando la dirección que debe tener, más no el sentido del vector. Entonces, eso nos va a permitir asignar tramas distintas para exactamente el mismo brazo robótico. Aquí vemos dos de ellos. Un primer ejemplo, tenemos el eje X que está colocado en manera como apuntando hacia nosotros y la Z apuntando hacia arriba. Aquí, si se dan cuenta, nosotros podemos elegir en qué sentido queremos que la X apunte de manera inicial, dado que la única regla que se va a cumplir es la de Z, que es la de colocar Z sobre el eje de giro, que en este caso sería vertical, entonces ahí estamos colocando Z en esa posición. Lo mismo va a pasar con el siguiente, que sería la trama número 2. La trama número 2 se va a colocar Z, que en este caso es esta línea de aquí, en el sentido del eje de rotación, que si se dan cuenta es coincidente con la Y del anterior, y la X2 en el sentido del siguiente eslabón, que sería apuntando hacia arriba, que sería paralelo a la Z del anterior. Ahora, nosotros podemos decidir hacia qué sentido queremos que apunte Z. Aquí estamos decidiendo que apunte hacia la derecha y en este otro dibujo la única diferencia realmente es que la Z apunta hacia la izquierda en vez de la derecha. Eso hace que la Y, en el caso de la trama 2, cambie también de dirección, que apunta hacia nosotros en la primera figura y en la segunda figura apunta hacia adentro. Eso va a hacer cambiar los parámetros de Navitt-Hartenberg que estamos viendo escritos aquí para únicamente la trama 1 y la trama 2. Vean que el que cambia es teta 2. Teta 2 en el primer caso es 90 grados, ya un valor fijo establecido, y en el primero de ellos es menos 90 grados, o sea, hay un cambio de signo. Dicho de otra manera es de que si yo hago un cambio o invierto una dirección de uno de los ejes, al mismo tiempo los parámetros de Navitt-Hartenberg también van a sufrir un cambio de signo, lo cual convenientemente va a anular cualquier desplazamiento que estemos haciendo en otros ejes. Entonces, vamos aquí a puntualizar rápidamente cuáles son los otros. Aquí vemos también que alfa 1 sufrió cambio. Vean que el primer parámetro A1 es 0 porque no hay un desplazamiento respecto al anterior. Recordemos que estamos colocando en donde está el cursor rojo en la trama original 0. Entonces ahí tenemos un desplazamiento nulo. También tenemos un movimiento de alfa 1 de menos 90 grados sobre el eje X y un desplazamiento de 1 que es sobre el eje Z de 0. Entonces los desplazamientos creo yo es obvio entender hacia dónde van. Y en el caso del desplazamiento del eje alfa 1, pues yo creo que se entiende que si la X original o la X0 apunta en la dirección de Y1, si nosotros rotamos sobre el eje Z esa X para que quede apuntando hacia nosotros, se tiene que girar 90 grados negativos desde el punto de vista de la regla de la mano derecha sobre Z. Por eso queda menos 90. En el caso de
de estos otros parámetros de la trama número 2, tenemos que A2 es L2, que es la distancia que hay desde este punto al siguiente. Alfa 2 es 0 porque no hay una torsión realmente del eslabón. Y la D2 es igual a L1, que es la distancia que hay desde la trama anterior a la trama siguiente, ¿sí? Que noten aquí también hay un cambio de signo al igual que en el caso anterior o que en el caso de los ángulos de torsión. Por último, vamos a ver una segunda opción, que es colocar la trama original 1 o la trama 1, en vez de la X apuntando hacia adelante, haciéndola que apunte hacia atrás. Entonces, si hacemos tal cambio en ambos dibujos, eso también va a modificar los parámetros de Navier-Hartenberg, como se muestra aquí en las figuras. Ahí a ustedes les va a tocar identificar de dónde salen todos estos dígitos, que noten que son virtualmente los mismos que en la diapositiva anterior, únicamente cambiando los signos de cada uno de ellos. Entonces, cuando yo declare tramas relacionadas con los parámetros de Navier-Hartenberg, debo tener cuidado con los signos para asignarlos de la manera correcta y que no me vayan a quedar con el sentido o con el signo cambiado. Eso sería todo por este video. Gracias por verlo y nos vemos en la siguiente.